A lo largo de la vida, el cuerpo humano atraviesa transformaciones silenciosas que no siempre se perciben de inmediato, pero que modifican profundamente la manera en que procesamos los alimentos. Después de los 50 años, estos cambios dejan de ser sutiles y comienzan a influir de forma más clara en el metabolismo, en la regulación hormonal y en la capacidad del organismo para manejar el azúcar en sangre. Muchas personas continúan comiendo exactamente igual que a los 30 o 40 años, convencidas de que si un alimento es natural o saludable, no puede representar ningún riesgo. Sin embargo, la realidad es que el contexto metabólico ya no es el mismo, y lo que antes era perfectamente tolerado puede empezar a generar consecuencias inesperadas. Uno de los primeros cambios que ocurre con el paso del tiempo es la disminución del metabolismo basal. Esto significa que el cuerpo necesita menos energía para mantener sus funciones vitales en reposo. La masa muscular tiende a reducirse progresivamente, un proceso conocido como sarcopenia, y el músculo es uno de los tejidos que más glucosa utiliza. Cuando hay menos masa muscular, el cuerpo pierde parte de su capacidad para absorber el azúcar circulante en la sangre de manera eficiente. Esta simple modificación altera el equilibrio metabólico y favorece que la glucosa permanezca más tiempo elevada después de las comidas. Al mismo tiempo, la sensibilidad a la insulina comienza a disminuir en muchas personas. La insulina es la hormona encargada de permitir que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Con el paso de los años, las células pueden volverse menos receptivas a esta hormona, obligando al páncreas a producir cantidades mayores para lograr el mismo efecto. Este fenómeno, conocido como resistencia a la insulina, se vuelve mucho más frecuente después de los 50 y constituye la base de múltiples alteraciones metabólicas. Aunque no siempre produce síntomas evidentes al inicio, crea un terreno propicio para el desarrollo de prediabetes, diabetes tipo 2 y acumulación de grasa abdominal. En paralelo, se producen cambios hormonales significativos. En las mujeres, la menopausia implica una reducción marcada de los niveles de estrógenos, hormonas que desempeñan un papel protector en el metabolismo y en la salud cardiovascular. En los hombres, la testosterona tiende a disminuir gradualmente, afectando la masa muscular y la distribución de la grasa corporal. Estos cambios hormonales influyen directamente en la forma en que el cuerpo maneja los carbohidratos y las grasas. La tendencia a acumular grasa visceral aumenta, y esta grasa no es solo un depósito inerte, sino un tejido metabólicamente activo que favorece la inflamación crónica de bajo grado. El hígado también experimenta modificaciones funcionales. Con el paso del tiempo, su capacidad para procesar grandes cantidades de azúcares puede verse comprometida. La fructosa, el tipo de azúcar presente en muchas frutas, se metaboliza principalmente en este órgano. En cantidades moderadas y dentro de un metabolismo saludable, el cuerpo puede manejarla sin dificultad. Sin embargo, cuando existe resistencia a la insulina o predisposición a acumular grasa hepática, el consumo frecuente o excesivo de fructosa puede estimular la producción de triglicéridos y favorecer la esteatosis hepática no alcohólica, una condición cada vez más común en personas mayores de 50 años. Es importante entender que no se trata de demonizar la fruta. Durante décadas, se ha promovido su consumo como parte esencial de una alimentación equilibrada, y con razón, aporta vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. El problema no radica en su naturaleza, sino en la interacción entre su composición y el estado metabólico del individuo. Después de los 50, muchas personas ya presentan cierto grado de resistencia a la insulina sin saberlo. En este contexto, incluso alimentos considerados saludables pueden generar picos de glucosa más pronunciados que antes. Además, la forma en que se consume la fruta influye considerablemente. No es lo mismo ingerir una pieza entera, acompañada de fibra y masticada lentamente, que consumirla en forma de jugo concentrado, donde la fibra se elimina y el azúcar se absorbe con mayor rapidez. Con la edad, la capacidad del cuerpo para amortiguar estos picos glucémicos disminuye. Repetidos aumentos bruscos de glucosa en sangre no solo sobrecargan al páncreas, sino que también dañan el endotelio vascular, la capa interna de los vasos sanguíneos, favoreciendo procesos inflamatorios que pueden afectar la salud cardiovascular. Otro factor relevante es la disminución de la actividad física en esta etapa de la vida. Muchas personas reducen su nivel de movimiento por cambios laborales, molestias articulares o simplemente por hábitos adquiridos. El ejercicio es uno de los mecanismos más eficaces para mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a que la glucosa sea utilizada por los músculos. Sin actividad regular, la capacidad del cuerpo para manejar cargas de azúcar se reduce aún más. Así, una porción de fruta que antes no representaba ningún problema puede comenzar a tener un impacto mayor del esperado. La inflamación crónica de bajo grado es otro componente clave que se intensifica con el envejecimiento. Este estado inflamatorio persistente, aunque no siempre perceptible, altera la función metabólica y vascular. Cuando se combinan resistencia a la insulina, inflamación y acumulación de grasa visceral, el organismo se vuelve más vulnerable a desequilibrios metabólicos.
En este escenario, ciertos alimentos ricos en azúcares naturales pueden contribuir silenciosamente a empeorar el cuadro. También es importante considerar que muchas personas mayores de 50 ya toman medicamentos para la presión arterial, el colesterol o la glucosa. La interacción entre estos tratamientos y los cambios en la dieta puede influir en la respuesta metabólica. El cuerpo ya no opera con la misma flexibilidad que en décadas anteriores. Lo que antes era una respuesta rápida y eficiente se vuelve más lenta y menos adaptable. La percepción de que siempre he comido esto y nunca me hizo daño puede resultar engañosa. El cuerpo cambia, aunque los hábitos permanezcan iguales. El hecho de que un alimento sea natural no garantiza que sea inocuo en cualquier cantidad o en cualquier contexto fisiológico. Después de los 50, la clave no es eliminar sin criterio, sino comprender cómo ha cambiado el organismo y qué ajustes pueden ser necesarios para proteger la salud a largo plazo. A medida que se acumulan pequeños desbalances, niveles ligeramente elevados de glucosa, triglicéridos en el límite superior, aumento de perímetro abdominal, el riesgo cardiovascular también crece. Estos cambios suelen ser graduales y silenciosos. No producen dolor inmediato ni síntomas alarmantes, pero alteran el equilibrio interno. En este punto, la alimentación deja de ser simplemente una fuente de energía y se convierte en un factor determinante para preservar o deteriorar la salud metabólica. Por eso, cuando se habla de que después de los 50 comer cierta fruta puede ser un error, no se trata de alarmismo, sino de contexto. No todas las frutas tienen el mismo impacto glucémico ni la misma carga de fructosa. Algunas pueden ser perfectamente adecuadas en porciones moderadas, mientras que otras, consumidas con frecuencia o en grandes cantidades, pueden generar un efecto acumulativo no deseado en personas con vulnerabilidad metabólica. Comprender estos cambios es el primer paso para tomar decisiones informadas. No se trata de miedo, sino de conciencia. El organismo después de los 50 exige un nivel mayor de atención y adaptación. Lo que antes era neutral puede volverse relevante, y lo que antes parecía insignificante puede comenzar a influir en indicadores clave de salud. Y precisamente en ese punto, cuando entendemos cómo y por qué el cuerpo ya no responde igual que antes, se vuelve necesario analizar con mayor detalle cuál es esa fruta específica que, bajo determinadas condiciones, puede dejar de ser una aliada y convertirse en un posible error. Cuando entendemos que el cuerpo después de los 50 ya no procesa los azúcares con la misma eficiencia, resulta más fácil comprender por qué ciertas frutas, aunque naturales y nutritivas, pueden convertirse en un problema si se consumen sin criterio. Entre ellas, una de las más subestimadas en este contexto es la uva. Pequeña, dulce y asociada a beneficios antioxidantes, suele percibirse como una opción ligera e inocente. Sin embargo, su perfil metabólico merece una mirada más profunda, especialmente en personas que ya presentan resistencia a la insulina, triglicéridos elevados o acumulación de grasa abdominal. Las uvas contienen una cantidad significativa de azúcares naturales, principalmente glucosa y fructosa. A diferencia de otras frutas con mayor contenido de fibra estructural, la uva tiene una textura blanda que facilita su consumo rápido y en grandes cantidades. Es común comer un racimo completo sin notar cuánto azúcar se ha ingerido. Una porción relativamente pequeña puede aportar una carga glucémica considerable, y cuando se consume sin acompañamiento de proteínas o grasas saludables, el impacto en la glucosa sanguínea puede ser más pronunciado. El problema no radica únicamente en el índice glucémico aislado, sino en la combinación de factores: alta densidad de azúcar por volumen, facilidad para consumir grandes porciones y rápida absorción. Después de los 50, cuando la sensibilidad a la insulina ya no es óptima en muchas personas, este tipo de carga puede provocar picos de glucosa más elevados y prolongados. Cada uno de esos picos obliga al páncreas a liberar más insulina para compensar. Con el tiempo, esta demanda constante puede agravar la resistencia a la insulina y contribuir a un círculo metabólico desfavorable. Además, la fructosa presente en las uvas se metaboliza principalmente en el hígado. En cantidades moderadas y dentro de un metabolismo saludable, el cuerpo puede manejarla sin dificultad. Pero cuando el hígado ya presenta cierta tendencia a acumular grasa, una condición muy frecuente en mayores de 50 años, el exceso repetido de fructosa puede estimular la lipogénesis hepática, es decir, la producción de grasa dentro del propio órgano. Este proceso favorece el desarrollo o progresión del hígado graso no alcohólico, una condición que muchas veces permanece silenciosa hasta que se detecta en estudios de laboratorio o ecografías. Otro aspecto relevante es el impacto vascular. Los picos frecuentes de glucosa generan estrés oxidativo y afectan la capa interna de los vasos sanguíneos, el endotelio. Este daño progresivo favorece inflamación y rigidez arterial, factores que aumentan el riesgo cardiovascular. En personas con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, hipertensión o colesterol elevado, mantener una estabilidad glucémica se vuelve fundamental. Consumir repetidamente alimentos que provocan elevaciones bruscas de azúcar, incluso si son naturales, puede contribuir silenciosamente a ese riesgo.
También influye la forma en que se consumen las uvas. Comerlas solas en ayunas, por ejemplo, facilita una absorción más rápida del azúcar. Tomarlas en forma de jugo concentrado elimina gran parte de la fibra y multiplica la cantidad ingerida en pocos minutos. Incluso consumirlas por la noche, cuando la sensibilidad a la insulina suele ser menor, puede generar respuestas glucémicas más intensas. Son detalles que pasan desapercibidos, pero que en un organismo más joven quizá no tenían consecuencias significativas y que ahora pueden marcar una diferencia. Esto no significa que las uvas sean un alimento prohibido para todos los mayores de 50. La clave está en el contexto metabólico individual. Una persona físicamente activa, con buena masa muscular, niveles normales de glucosa y triglicéridos controlados, probablemente pueda consumirlas con moderación sin mayor problema. Sin embargo, alguien con prediabetes, síndrome metabólico o grasa abdominal significativa podría experimentar un impacto mucho mayor ante la misma porción. La percepción cultural de que es fruta, por lo tanto es saludable, puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Muchas personas mayores sustituyen postres procesados por grandes cantidades de fruta dulce creyendo que están haciendo una elección siempre beneficiosa. Aunque el cambio puede ser positivo en ciertos casos, cuando no se controla la cantidad ni se considera el perfil metabólico, el resultado puede ser contraproducente. Incluso los antioxidantes presentes en la uva, como el resveratrol, no compensan necesariamente un consumo excesivo de azúcar en personas con alteraciones metabólicas. Los beneficios potenciales no eliminan el impacto glucémico. Después de los 50, el equilibrio se vuelve más delicado, y pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo pueden tener consecuencias acumulativas. El verdadero error no está en comer una porción ocasional, sino en ignorar la frecuencia y la cantidad. Un racimo grande cada tarde, jugo natural en el desayuno o consumo libre durante reuniones sociales puede sumar una carga significativa de azúcar semanal. En un metabolismo ya comprometido, este patrón puede favorecer el aumento progresivo de triglicéridos, mayor resistencia a la insulina y acumulación de grasa visceral. Es importante recalcar que el cuerpo no envía señales inmediatas cuando este proceso comienza. No hay dolor ni síntomas evidentes tras comer uvas. Sin embargo, los análisis de sangre pueden empezar a mostrar cambios sutiles: glucosa en ayunas ligeramente elevada, triglicéridos al límite, aumento del perímetro abdominal. Son señales silenciosas que, con el tiempo, pueden traducirse en diagnósticos más serios si no se corrigen. Comprender esto no implica adoptar una postura extrema ni vivir con miedo a los alimentos. Significa ajustar las decisiones a la realidad fisiológica actual. Después de los 50, la estrategia alimentaria debe ser más consciente y personalizada. Algunas personas necesitarán limitar estrictamente este tipo de frutas más dulces, mientras que otras podrán incluirlas de manera controlada dentro de un plan equilibrado. La diferencia entre beneficio y error muchas veces depende de detalles aparentemente pequeños: tamaño de la porción, combinación con otros alimentos, momento del día y nivel de actividad física. Lo que en una etapa anterior de la vida era metabólicamente neutro puede convertirse en un factor que incline la balanza hacia el desequilibrio. Por eso, antes de concluir que una fruta es completamente segura solo por ser natural, conviene analizar cómo responde el organismo actual. Y justamente esa reflexión abre la puerta a la parte más importante: entender quiénes deberían evitarla con mayor rigor, cómo consumirla de manera inteligente si se decide incluirla y cuáles alternativas pueden ofrecer beneficios similares con menor impacto metabólico. Cuando se comprende que el impacto de ciertos alimentos depende del contexto metabólico, la pregunta deja de ser si la uva es buena o mala y pasa a ser quién debería consumirla con precaución y cómo hacerlo sin poner en riesgo su salud. Después de los 50, el enfoque ya no puede basarse únicamente en la calidad del alimento, sino en la respuesta individual del organismo. No todas las personas reaccionan igual ante la misma carga de azúcar, y en esta etapa de la vida esa diferencia puede marcar un punto decisivo entre mantener el equilibrio o avanzar hacia un deterioro silencioso. Existen perfiles que requieren especial atención. Las personas con prediabetes, por ejemplo, suelen presentar niveles de glucosa en ayunas ligeramente elevados o una respuesta exagerada después de ingerir carbohidratos. En estos casos, consumir frutas con alta densidad de azúcar puede provocar picos más intensos y prolongados. Lo mismo ocurre en quienes ya tienen diagnóstico de diabetes tipo 2. Aunque la fruta no esté prohibida, su elección y cantidad deben ser cuidadosamente planificadas. Las uvas, por su facilidad de consumo y su carga glucémica acumulativa, pueden representar un desafío adicional para mantener la estabilidad. Otro grupo que debe actuar con cautela es el de quienes presentan triglicéridos elevados. La fructosa, cuando se consume en exceso, estimula la producción hepática de triglicéridos. En personas mayores de 50 años, este parámetro suele elevarse con mayor facilidad debido a la combinación de menor actividad física, cambios hormonales y resistencia a la insulina.
Incorporar regularmente grandes cantidades de frutas muy dulces puede dificultar el control de estos valores y contribuir a un perfil lipídico menos favorable. También deben ser prudentes quienes han sido diagnosticados con hígado graso no alcohólico. Esta condición, cada vez más frecuente en adultos mayores, está estrechamente relacionada con el exceso de fructosa y con la resistencia a la insulina. Aunque la fruta no sea la única causa, su consumo excesivo puede acelerar el proceso de acumulación de grasa hepática cuando ya existe una predisposición. En este contexto, moderar o incluso limitar frutas particularmente dulces puede formar parte de una estrategia integral para mejorar la función hepática. Las personas con obesidad abdominal o síndrome metabólico constituyen otro grupo de riesgo. La grasa visceral actúa como un órgano endocrino que libera sustancias inflamatorias y empeora la sensibilidad a la insulina. Cuando el entorno metabólico ya está alterado, añadir cargas frecuentes de azúcar, incluso natural, puede reforzar el desequilibrio. En estos casos, el control de porciones y la selección cuidadosa de frutas con menor carga glucémica se vuelven fundamentales. Sin embargo, evitar el exceso no significa eliminar sin reflexión. La clave está en aprender a consumir de manera estratégica. Una de las formas más eficaces de reducir el impacto glucémico es combinar la fruta con proteínas o grasas saludables. Ingerir uvas junto con yogur natural sin azúcar, frutos secos o una fuente de proteína puede ralentizar la absorción de los azúcares y suavizar la respuesta de la glucosa en sangre. Esta simple modificación puede marcar una diferencia importante en la estabilidad metabólica. Otra recomendación práctica es evitar el consumo en ayunas, especialmente para quienes ya presentan resistencia a la insulina. Durante la mañana, el cuerpo puede experimentar variaciones hormonales que influyen en la respuesta glucémica. Consumir una fruta de alta carga glucémica sin acompañamiento puede generar un aumento más pronunciado de azúcar en sangre. Incorporarla después de una comida equilibrada suele ser una opción más segura. El tamaño de la porción también es determinante. En lugar de comer un racimo completo, optar por una cantidad moderada permite disfrutar del sabor y de los antioxidantes sin sobrecargar el metabolismo. Aprender a medir visualmente lo que constituye una porción razonable puede prevenir excesos inadvertidos. Después de los 50, la conciencia en la cantidad adquiere tanta importancia como la elección del alimento. Además, es recomendable evitar las versiones en jugo. Al eliminar la fibra, se pierde uno de los componentes que ayudan a ralentizar la absorción del azúcar. Un vaso de jugo puede concentrar la cantidad de azúcar de varias porciones de fruta, lo que facilita la ingesta excesiva en pocos minutos. La fruta entera siempre será una alternativa más equilibrada que su versión líquida. Para quienes desean alternativas con menor impacto metabólico, existen opciones que ofrecen beneficios nutricionales con una carga glucémica más baja. Frutas como las fresas, los arándanos o las frambuesas contienen menos azúcar por porción y aportan abundantes antioxidantes y fibra. Estas opciones pueden integrarse con mayor facilidad en planes alimentarios dirigidos al control de la glucosa y los triglicéridos. También es importante considerar el papel de la actividad física. El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a que los músculos utilicen la glucosa como energía. Después de una caminata o una sesión de actividad moderada, el cuerpo suele manejar mejor los carbohidratos. Integrar movimiento regular en la rutina puede ampliar el margen de flexibilidad dietética y reducir el impacto de ciertos alimentos. Más allá de las recomendaciones generales, la personalización es esencial. Realizar controles periódicos de glucosa, perfil lipídico y función hepática permite ajustar la alimentación según datos concretos y no solo suposiciones. Algunas personas pueden tolerar pequeñas porciones de uva sin alteraciones significativas en sus análisis, mientras que otras necesitarán una restricción más estricta. La respuesta individual es la que debe guiar las decisiones. El mensaje central no es generar miedo ni eliminar alimentos por impulso. Es reconocer que después de los 50 el cuerpo requiere una atención más consciente. Comer esta fruta puede ser un error en determinadas circunstancias, pero el verdadero error sería ignorar las señales del propio metabolismo y asumir que lo que funcionaba antes seguirá funcionando igual para siempre. La salud en esta etapa de la vida depende en gran medida de pequeños ajustes sostenidos en el tiempo. No se trata de prohibiciones absolutas, sino de decisiones informadas. Entender cómo responde el organismo, adaptar las porciones, elegir el momento adecuado y combinar los alimentos de manera estratégica permite disfrutar de la alimentación sin comprometer el equilibrio interno. Después de los 50, la alimentación deja de ser simplemente una cuestión de gusto y se convierte en una herramienta poderosa para proteger el corazón, el hígado y el sistema metabólico en general. Comer esta fruta puede ser un grave error si se hace sin conciencia del contexto personal, pero también puede integrarse de forma responsable cuando se entiende el propio estado de salud. La diferencia está en la información, en la moderación y en la capacidad de adaptar los hábitos a una nueva realidad fisiológica que, lejos de ser una limitación,
puede convertirse en una oportunidad para cuidar el cuerpo con mayor inteligencia y precisión.